Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles el review, la reseña del patinete o monopatín InMotion S1. Antes que nada quiero agradecer a la gente querida de Ecoalcina que nos facilitó, nos prestó esta unidad para hacerle un review severo, duro y probando cada una de sus cualidades y características también. Así que un saludo para ellos. Antes de avanzar con el review, qué fue lo que me gustó, lo que no me gustó de este monopatín, les dejo las especificaciones en el impreso como siempre para que puedan ver un poquito antes de comenzar a hablar. El S1 me pareció un monopatín bastante sólido y fuerte para la gama en la que está. Realmente se lo siente sólido, se lo siente fuerte, prácticamente no tiene sonidos cuando vamos por terreno rugoso, tiene muy poco cliquete-clac como se le dice. Lo único que sí noté es que el mástil hace un poquito de juego cuando estamos quietos, cuando estamos en un lugar. Después andando, conduciendo, realmente no se siente, digamos, ningún tipo de juego severo ni nada por el estilo. Pero obviamente estamos hablando de una gama inicial tendiendo a media, así que tampoco podemos pedir una solidez absoluta como en monopatines de más gama. Tiene una pantalla bastante visible realmente tanto al sol, bueno, obviamente en condición de baja luz va a ser más visible, pero realmente se ve muy bien, nos muestra el modo de manejo actual en el que estamos, nos muestra también la velocidad a la que estamos yendo y también la carga de batería con el típico sistema de barritas. Lo único que podría decir de este display, diciendo algo negativo, es que cuando nos muestra la carga actual de las baterías es un poquito mentirosa, y esto también ya lo hago notar en mi test de autonomía del S1. Muestra un poco más de batería de la que realmente tiene en el momento, pero bueno, eso lo podemos contrarrestar obviamente directamente conectándonos con el celular a través de la app de InMotion y viendo el estado fehaciente de carga que tiene la unidad en ese momento, pero después vamos a hablar de eso. Esta unidad posee dos puertos de carga, como lo vamos a ver en el impreso. Nos permite cargar con un solo cargador, que es un cargador de 63 volts, trabajando a 1.8 amperes. La unidad se va a cargar en alrededor de 7 a 8 horas. Lo bueno es que tiene dos puertos de carga, algo bastante inusual para esta gama, y va a hacer que si tenemos dos cargadores nos permita cargar la unidad en la mitad del tiempo, ¿no? Pero bueno, dada el amperaje y dada realmente la gran capacidad de batería que tiene esta unidad, no está tan mal. Es un mono que es transportable, es bastante transportable. Diría que no es de lo más liviano que hay, obviamente porque son prácticamente 24 kilos, pero aún así ofrece un punto medio entre lo que son los Xiaomi y Ninebot del mercado y monos por ahí un poco más pesados de más alta gama. Así que sigue siendo transportable, sigue siendo levantable, solo que no va a ser un mono súper liviano. Pero fuera de eso, funciona muy bien. Lo otro que podemos mencionar es que también cuenta con un pie o kickstand que cumple su función perfectamente. En cuanto a lo que es accionamiento de frenada, posee un freno de tambor delantero complementado con el freno eléctrico del motor, y es una frenada aceptable dado el peso de la unidad. Realmente no tengo ninguna queja al respecto. Podría tener dos frenos o podría quizá cambiársele el freno de tambor por un freno a disco. Sí, puede ser, pero yo creo que en este caso, y a diferencia de lo que opinan otros conductores de este vehículo, yo creo que está bien porque lo mantienen simple, ¿sí? El freno a disco, por ejemplo, lo que tiene es que con los golpes, con el uso, se puede ir deformando un poquito y puede ir generando ruido, y creo que a lo que está apuntando aquí InMotion precisamente es a simplificar la vida del usuario de un monopatín de este tipo. Con respecto a las luces, bueno, tenemos varias cosas aquí realmente muy buenas. Primero que nada, tiene una luz decorativa que nos permite ser más visibles de noche. Tiene los
dos faros frontales que son bastante luminosos y sorprenden en cuanto a la potencia que dan para lo que es un monopatín de esta gama. Muy bueno. También tiene una luz de freno trasera que se enciende cuando encendemos el faro frontal, pero también se enciende cuando accionamos el freno. También tiene la posibilidad de activar la función de guiño, que se dispara automáticamente a través de un acelerómetro interno que tiene la unidad y que se da cuenta cuando nosotros estamos inclinando la unidad para un lado o para el otro, activa el guiño del lado correspondiente, o bien cuando nosotros torcemos el mástil, ¿sí? La columna de dirección para un lado o para el otro a un cierto ángulo, ya se activa el guiño. Esto está muy bueno, pero a mi entender no deja de ser un chiche, por decirlo de alguna forma, porque realmente el guiño tiene que ser algo preventivo. Tiene que ser algo que el conductor le esté avisando a la persona de atrás y a la persona de enfrente y el del costado y a quien sea que está mirando nuestro vehículo o está prestando atención a la calzada, que vamos a efectuar una maniobra a futuro y no tener un guiño que se acciona una vez que ya estamos en el medio de la maniobra, porque eso realmente no sirve. Pero bueno, estamos entrando en otra discusión. Es importante saber que tiene guiño automático y, de vuelta, otra cosa más que está muy buena para este tipo de gama. Algunas funciones extras que tiene este monopatín que realmente me sorprendieron y que me parecen bastante piolas es, por un lado, tiene un modo de caminata asistida cuando ya prácticamente nos hemos quedado sin batería. Podemos activar este modo que va a hacer que el monopatín prenda sus balizas, por decirlo de alguna forma, va a activar el guiño, va a activar luces y nos va a ayudar a empujar la unidad, ¿sí? Más allá de que tenga poca batería, para llevarlo caminando, porque bueno, obviamente ya no lo podemos utilizar andando porque estamos sin batería. Así que eso me pareció muy bueno. Otro detalle muy menor es que tiene la campana adelante, que es una campana un poquito mejorada con respecto al modelo anterior, ¿no? Al InMotion L9. Y algo a tener en cuenta es que, de vuelta, a pesar de la gama de la que estamos hablando de monopatín, trae un sensor de temperatura en la controladora, que es un sensor que de hecho podemos leer a través de la app de InMotion, y la unidad, si ve que hay un exceso de temperatura en el uso, durante el uso, o sea, por día caluroso o porque de repente estamos yendo por terreno muy empinado de forma constante y subimos la temperatura de la controladora y del motor, etcétera, la unidad se va a apagar automáticamente. Así que eso es muy bueno también. Con respecto a la resistencia al agua, a poder utilizar este vehículo en lluvia, diría, y me sorprende decir esto a mí, que ya saben lo que opino con respecto a manejar vehículos de movilidad personal en días lluviosos, la verdad que es a prueba de agua este mono, porque por un lado tiene una certificación IP55 para lo que es el cuerpo, tiene una certificación IPX6 para lo que es la controladora, que de hecho si ustedes abren la unidad, bueno, no abran la unidad, pero en el caso que sean técnicos se van a fijar que la controladora está toda siliconada, y por otro lado tiene una certificación IPX7 para lo que son las baterías. Y no voy a decir quién, pero sé de una persona que lo hundió en agua completamente en una pileta y el mono salió andando como si nada. No hagan eso en sus casas, obviamente, pero para que sepan que realmente, si ustedes van a andar en lluvia, para una lluvia liviana o lluvia intermedia, debería andar sin ningún problema. Una de las grandes ventajas que nos da este monopatín es que nos permite conectarnos por Bluetooth a la app de InMotion, que ya todos sabemos que es una de las apps más completas del mercado, y nos permite configurar, entre otras cosas, el control crucero, que se activa cuando nosotros vamos a una cierta velocidad de forma constante. Ya podemos soltar directamente el gatillo y el mono va a seguir andando a la misma velocidad en que lo dejamos. Nos permite controlar el nivel de batería, nos permite hacer un diagnóstico de la unidad, de que todas las partes electrónicas estén funcionando correctamente, nos permite calibrar el acelerador, calibrar el freno, nos permite bloquear la unidad si la vamos a dejar estacionada, nos permite hacer una actualización del firmware de la unidad. Así que tenemos un montonazo de opciones que están buenísimas realmente con respecto al uso de la app para esta unidad. Con respecto a autonomía, realmente es el rey de la gama.
a mi entender. Trae una batería de 675 Wh o 12.5 amperes hora que le da una autonomía brutal. Realmente brutal, es una cosa de locos. Si ustedes se fijan en mi test de autonomía de esta unidad, yendo a no más de 25 km por hora en el modo de manejo Drive, me dio una autonomía promedio de entre 65 y 70 kilómetros, que es un montón. Obviamente, si ustedes lo andan en modo deportivo, en modo Sport, les va a dar una autonomía de entre 40 y 45 kilómetros. Y por otro lado, si ustedes utilizan el modo Eco, yo creo que tranquilamente pueden llegar a los 80 kilómetros de autonomía. Realmente cuida mucho este aspecto InMotion y se nota. Y si ustedes están buscando un monopatín que no necesariamente ya pase a ser de gama alta o gama media alta, que les dé tranquilidad y que les dé mucha autonomía, este es el monopatín para ustedes. Es un monopatín ágil y que tiene un muy buen radio de giro. Tienen que tener en cuenta de que siempre se va a activar el gatillo con el kickstart. O sea, van a tener que dar una patada para que empiece a acelerar. No pueden acelerarlo de cero y no es algo que sea configurable. Lo que más me gustó de este monopatín es su suspensión. Tiene doble suspensión adelante y atrás y absorbe muy pero muy bien las imperfecciones de terreno. Realmente me sorprendió, creo que también es algo que menciono un par de veces al menos en mi test de autonomía. La suspensión de esta unidad para esta gama es ridículamente buena. Así que muy recomendable si están buscando algo para ir medianamente cómodos y que no estén saltando a cada rato. También ayudan obviamente los neumáticos de 10 pulgadas. Son neumáticos tubeless, pero tienen muy buen agarre y son un poco más redondeados que los que vienen en el InMotion L9. La aceleración, incluso en el modo Sport, es bastante progresiva y tranquila. No van a tener una salida ridículamente rápida. Tiene algo de torque. Piensen que la unidad está trabajando con un motor de 500 watts que tiene picos de 1000 watts. Así que tampoco esperen algo que tenga un torque terrible, pero tiene una buena salida, una salida aceptable para lo que es manejo en tránsito. Sí debo decirles que a partir de los 30 km por hora, tengan en cuenta que esta unidad va más rápido que eso en el modo deportivo, ya lo vamos a ver a continuación. A partir de los 30 km por hora se vuelve un poco inestable para mi gusto y yendo a la velocidad máxima estamos un poquito jugados. Me parece que el fuerte de este monopatín es hasta los 30, 32, 33 km por hora, en donde tenemos una conducción aceptable, buena y tranquila. Pasando esa velocidad ya se vuelve un poquito inestable la unidad, pero obviamente si ustedes son conductores avesados no van a tener ningún problema. Esto lo digo más que nada para los que recién se inician en esta actividad con este tipo de unidades. Tiene un motor nuevo con respecto a su antecesor, el L9. Como les dije, permite tener picos de hasta 1000 watts y eso nos da una mayor velocidad final. A mí me permitió llegar entre 38, 39 y bueno, el display nunca llegó a marcar 40, pero casi. Estamos hablando de 38, 39 kilómetros por hora de velocidad máxima, que para lo que es esta gama es un montonazo, así que es un punto a favor. Van a ir bastante rápido con esta unidad y si bien no tiene un gran torque, como les dije anteriormente, tiene una salida progresiva que apunta, creo yo, a cuidar obviamente la batería y la autonomía de la unidad. Tiene aún así suficiente torque como para encarar pendientes ascendentes, yo diría de hasta 10 grados. Pasando los 10 grados ya le cuesta y le cuesta bastante, pero a nivel de manejo en general, salvo que vivan en San Francisco, no van a tener pendiente de más de 10 grados, así que no van a tener ningún problema. He ido por túneles con esta unidad, he ido por los famosos zapitos, como le decimos acá, y no he tenido ningún problema. Obviamente les va a consumir más batería el tomar pendientes, pero fuera de eso tiene suficiente potencia como para mantener la velocidad a la que se encontraban antes de comenzar la subida. En conclusión, el InMotion S1 te da un gran balance entre lo que es precio, calidad, prestaciones. Es un mono ágil que tiene muy buena velocidad final, que tiene gran autonomía y que tiene
una suspensión excelente. Así que yo creo que se destaca en un segmento tan competitivo como en el que está. También da la sensación de ser un mono más sólido y probablemente duradero que otros monos del mismo segmento. Es en definitiva una excelente opción para dar un salto de calidad con respecto a los Xiaomi y a los Ninebots del mercado. Así que se los súper recomiendo. Aprovecho para agradecerle nuevamente a la gente de Ecoalcina y espero que les haya gustado este video, espero que les sirva, espero que los haya entretenido aunque sea un ratito y nos vemos en el próximo video. Chao.